Buenos días, mi nombre es Rosa Elena Piello y les voy a hablar un poco sobre el caso del señor Robert. El señor Robert es un hombre de 50 años que está pasando por una situación de atención médica por dependencia alcohólica, presentando cirrosis avanzada. Entonces, acá lo podríamos enfocar por el lado psicológico cognitivo, enfocándonos en su mente, en su percepción, su pensamiento, su retención de información, cómo sale esa información, cómo la guarda, cómo la almacena. Cabe recalcar que es muy importante, ya que en el historial del señor Robert su familia dice que ha estado con mala memoria, irritable, su ánimo ha cambiado totalmente después de haber salido del hospital. Entonces podríamos enfocarnos en eso, en esa percepción en la que está en este momento y en la memoria. ¿Qué está pasando con esa memoria? ¿Qué no está reteniendo? ¿Qué técnicas podríamos utilizar para ayudar a esa memoria del señor Robert? Entonces podríamos enfocarlo desde el lado del conductismo y es el comportamiento observable medible. Acá lo podemos ver tipo cuál fue su comportamiento luego de la noticia, del diagnóstico que le dieron de que iba a necesitar un trasplante de hígado, de que el alcohol estaba dañando su salud, porque antes del diagnóstico él no era consciente de que el alcohol estaba perjudicando su salud fuertemente. Entonces, estar en ese ámbito de aceptar, de aceptación, el comportamiento que lleva luego de darte cuenta de algunas cosas, es muy importante. Y acá la corriente del conductismo nos ayuda a observar o a medir esa parte del ser humano. Enfocándonos ya un poco en el lado del psicoanálisis, podríamos decir que lo podríamos enfocar como en el lado más inconsciente, en el lado como perdón, en el lado más como de el deseo, la culpa. Eso lo podríamos basar desde el psicoanálisis. ¿Cómo podríamos ayudar al señor Robert o cómo podríamos abordar esto desde el psicoanálisis? Adentrándonos en el inconsciente, en el consciente y en el preconsciente. Así podríamos reconocer un poco, pero cabe recalcar que estas corrientes tienen su propia limitación. Tenemos limitación tanto en el cognitivismo, que se basa solo más que todo en la mente, el cerebro, pensamientos. Conductismo lo tenemos en un campo muy observable. El psicoanálisis es un poco adentrándose más a la psique de la persona, que en este caso lo abordaríamos desde ese punto de vista. Abordarlo desde la psique del señor Robert para poder entender el por qué el señor Robert era tan dependiente al alcohol. El por qué el señor Robert se dejó llevar tanto del alcohol hasta perjudicar su vida. ¿Qué hacía que no se diera cuenta de todo eso? Sin embargo, cabe recalcar una cosa y es algo muy importante, y era que el señor Robert no quería someterse a una terapia para adictos. Quizás no aceptaba que era adicto. O también estar en ese ambiente le traía culpa, le traía arrepentimientos, le traía recuerdos que no quería. Entonces, cabe recalcar una cosa muy importante y es que en el diagnóstico y en su historial, él hablaba de que él no tenía pensamientos ni suicidas ni malos pensamientos, él estaba muy animado, sin embargo se sentía muy cansado, se sentía a veces agotado, mucho antes del diagnóstico. Puede decir que físicamente el cuerpo ya le estaba avisando de que había algo mal, de que hay cosas que por exceso perjudican. Sin embargo, abordándolo más por el lado humanista, esta parte ayudaría mucho al señor Robert, o esta corriente le ayudaría mucho, porque la psicología humanista nos ayuda como a la reconstrucción de nosotros mismos, como a rehacer o saber qué hacemos parte de esta vida, a qué venimos, por qué venimos. Muchas personas se preguntan eso. Entonces, en este caso, saber cómo se percibe el señor Robert ante esta situación, cómo ayudarle a abordar este problema, a enfrentar ese problema, a estar en un círculo de personas que también tienen dependencia alcohólica,
y que él tiene que hacerlo también por un fin, que es para estar en la lista de las personas que pueden recibir un trasplante de hígado. Fue una de las condiciones que se le implementó y que fue la más difícil que él aceptara o accediera. ¿En qué aspecto? Quizás no se quería someter a estar entre tantas personas. Cabe recalcar que el humanismo estudia más al ser humano, a la persona en sí, su realización como persona, su realización antes y después de situaciones, problemas, cómo afrontarla, cómo sobrellevarlos. Entonces, desde mi punto de vista, para este caso del señor Roberts sería muy importante la psicología humanista. ¿Por qué? Porque lo ayudaría a abordar el quién soy yo, por qué soy yo, cuáles son mis necesidades, cómo me voy a autorrealizar y qué voy a hacer. Así que muchas gracias por su atención.